Bienvenidos y bienvenidas entonces. Mi nombre es Estela Juste, soy investigadora de la Unidad Ejecutora en Ciencias Sociales y Regionales del Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina y de la Universidad Nacional de Jujuy, y en nombre de la Coordinación General de la Red de Estudios sobre Fronteras Andinas, tengo el agrado de saludarles y darles la bienvenida a este encuentro del día de hoy en el que presentamos el libro La frontera argentino-boliviana a través del tiempo, pobladores, saberes e historias. Un trabajo colaborativo que surge de la Unidad Ejecutora en Ciencias Sociales y Regionales de CONICET y UNJU, y que dio como resultado un valioso cuaderno de divulgación científica en el que participaron 33 investigadores e investigadoras de distintos institutos y unidades académicas, muchos de ellos que también forman parte de nuestra red de estudios sobre fronteras andinas. Comentarles que el encuentro del día de hoy va a ser grabado y va a ser luego subido a la página de YouTube de la Red de Estudios de Fronteras Andinas para que luego también puedan visitarlo las veces que quieran. Sin más, voy a presentar hoy a mis colegas investigadoras, quienes no solo van a coordinar la presentación del día de hoy, sino que además han sido coordinadoras generales de este trabajo, así es que les voy a dar la bienvenida y a cederles la palabra a las doctoras Ana Teruel y Ana Laura Elvirt, ambas investigadoras de la UECISOR CONICET UNJU y miembros de la Red de Estudios sobre Fronteras Andinas. Bienvenidas, les doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Estela. Muchas gracias a todas las personas que se han conectado, interesadas en este tema. Y bueno, yo quisiera comentarles cómo surge este proyecto. En realidad es parte de 3 proyectos de investigación. Uno de ellos es el proyecto institucional, el proyecto de unidad ejecutora de CISOR, que se llama Bienes Culturales y Patrimoniales de Jujuy, y que tiene por propósito la divulgación y comunicación del conocimiento científico. Pensando en eso, habíamos estado publicando ya distinto material dentro de esta serie Pobladores, Saberes e Historias, 2 destinados a regiones de Jujuy, y surgió entonces en vinculación con un proyecto de investigación que estaba promocionado por la Universidad Nacional de Jujuy, por la Secretaría de Ciencia y Técnica, y otro proyecto de investigación que estaba subvencionado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, relativa a la frontera argentina-boliviana. Estos eran proyectos fundamentalmente de investigación histórica, pero que tenían también mucha conexión con otras áreas de las ciencias sociales y de las humanidades, y estaba centrado fundamentalmente en las 3 primeras décadas del siglo XX, que es cuando se fundan las ciudades de La Quiaca y Villazón. La idea de esto era trabajar la frontera, y pensándolo en una extensa área que ya superaba a la frontera de Jujuy con Bolivia, y pensándola ya en la frontera argentina con Bolivia, todo el territorio que abarca las actuales provincias del lado argentino, de Jujuy y Salta, del lado boliviano, de Lipes, Modesto Miste, Chichas, Subchichas y Tarija. Bueno, esto se sienta en una idea de frontera que no es precisamente la idea de límite. El límite puede ser pensado como una línea divisoria entre 2 pertenencias estatales en un territorio. En cambio, la frontera implica una idea de región, de zonas conectadas, de zonas en interacción con múltiples vínculos de uno y a otro lado de los espacios nacionales. Y pensado ya como una región que
va a ser tratada no como un confín, como el confín de una nación, sino que va a ser tratada no ya como una zona marginal o periférica, sino con una idea que en este momento la pensamos, y eso fue un aporte de Ana Laura Elvir, que venía imbuida en los estudios culturales, y una idea acuñada por Teresa Martínez, que es la de extracéntrico. Entonces, pensar un espacio como la frontera, no como marginal, sino como un espacio específico que puede tener relaciones con los centros nacionales, con las capitales nacionales, así como con otras regiones. Entonces, pensar un espacio con características propias definidas como región. Bueno, esto dio lugar a reconstruir una región extensa y que a la vez tiene algunas homogeneidades y tiene también algunas heterogeneidades. Estas heterogeneidades tienen que ver con diferentes espacios ecológicos. Hay un perfil, lo que les estoy mostrando yo es un perfil de la frontera, un perfil altitudinal de la frontera. Entonces, acá vemos entre todo este extenso territorio de 742 kilómetros, entre los puntos tripartitos del Cerro Zapaleri como punto tripartito entre Argentina, Bolivia y Chile, y Esmeralda entre Bolivia, Paraguay y Argentina, los distintos desniveles que pueden ir desde una altura aproximadamente los 5.000 metros sobre el nivel del mar, en el caso de Zapaleri, y ya en el caso de las altas cumbres, alrededor de los 4.000 metros, y la Puna también de entre 3.000 y 4.000 metros. Esto fundamentalmente pertenece a al lado de provincia de Jujuy, al lado argentino de provincia de Jujuy, y cómo va disminuyendo este espacio hacia una zona de yungas y ya vecina al Chaco, que sería una frontera que históricamente no solo fue una frontera interestatal, sino que también fue lo que se denominan los historiadores, llamamos durante mucho tiempo fronteras internas, fronteras de colonización de parte de los estados nacionales en relación a territorios que aún estaban bajo el dominio indígena. Entonces ahí tenemos una doble concepción de frontera, lo que en inglés tiene dos palabras distintas, ¿no? La de border para separar estados, fronteras nacionales, internacionales, y la de frontier para hablar de estas fronteras de colonización dentro de un mismo estado nacional. Bueno, acá tenemos otro de los mapas que aportó Dolores Trillo, que es muy interesante porque están representadas como en un único espacio las circunscripciones administrativas de uno y otro lado de la frontera. Bueno, yo les decía que acá iniciamos en un primer momento con la fundación de La Quiaca y Villazón, con la llegada del ferrocarril Central Norte, que es lo que da origen a la fundación de ambas ciudades, de La Quiaca y de Villazón, toda esta zona motorizada por la explotación, sobre todo del lado boliviano, la explotación minera. Acá hay una compañía muy importante, que es la de Aramayo, uno de los varones, de los denominados varones del estaño, mientras que la otra zona del oriente y de Yungas está su expansión motorizada por distintos factores. Una es la cría de ganado, que va a ser destinada a las salitreras chilenas y también a los ingenios azucareros. Por otro lado, la apropiación o la captación de indígenas para trabajar en los ingenios azucareros que se están estableciendo del lado oriental de las provincias de Salta y de Jujuy. Y dijimos que es una zona hasta la década de 1920 aproximadamente, es una zona de frontera y avance sobre territorio indígena.
luego será una zona de explotación ganadera, de explotación azucarera y de hidrocarburos, ¿no? Así que, bueno, lo que hicimos a través de toda esta larga franja e historia, a través del tiempo, por eso se llama la frontera argentina-boliviana a través del tiempo, es ir reconstruyendo diferentes hitos históricos y diferentes problemáticas sociales y económicas que pueden caracterizar a esta región. Ana Laura Elbit ahora les va a explicar cuáles son los temas, cómo se ha ido trabajando esto. Bueno, hola, buenos días, gracias por conectarse, por acompañarnos. Bueno, voy a explicar un poquito un panorama general respecto de esta publicación. Esta publicación forma parte ya de una colección que se titula Pobladores, Saberes e Historias, que está editada por la Unidad Ejecutora CISOR, que pertenece a CONICET y Universidad Nacional de Jujuy. En el caso de este cuaderno particularmente, de la frontera argentino-boliviana, es el tercer cuaderno de esta colección que tiene, digamos, dos cuadernos previos. Por un lado, un cuaderno vinculado a pensar el oriente de la provincia de Jujuy, y por el otro lado, otro cuaderno vinculado a pensar la quebrada de Humahuaca. Son cuadernos de comunicación pública de la ciencia o de divulgación del conocimiento, dependiendo cómo queramos enfocar esto, pero de alguna manera son cuadernos que están dirigidos a un público amplio, por eso son de comunicación de la ciencia, y son de descarga libre y gratuita desde la página misma del Instituto CISOR, pero también están en el portal Vocar, que es un portal bastante reconocido, que pertenece a CONICET y que es muy utilizado por docentes y estudiantes. El cuaderno es un producto de un trabajo colectivo en el que participaron 33 investigadoras e investigadores de distintas disciplinas de las ciencias sociales y humanísticas. Van a ver que al principio del cuaderno está el listado de todos esos autores y autoras, pero además hemos incluido, porque nos parecía importante, presentar ya a esos autores y autoras con su pertenencia más de disciplina de base, lo que permite ver toda esa variedad, ¿no?, de disciplinas que forman parte y están actuando en la publicación. Tenemos, por ejemplo, la disciplina de la historia, la antropología, la sociología, la comunicación, la arqueología, el arte, la filosofía y la geografía, entre las disciplinas principales que están nutriendo este cuaderno. Son autores y autoras que pertenecen a distintos centros de estudios, a distintas universidades nacionales y también internacionales, y la coordinación está a cargo de Ana Teruel, que acaba de hablar, y yo. Los temas que conforman este libro también son diversos. Acá puse un listado bastante general para pensar estos temas. Por un lado, pensar la frontera como región desde perspectivas históricas y geográficas, pensar la frontera, y ahí entran más en actuación los arqueólogos y las arqueólogas, pensar la historia de la frontera en el tiempo largo, también pensar la historia de la frontera ya en tiempos coloniales y en tiempos recientes, en tiempos republicanos, pensar también los pueblos indígenas y los conflictos por la propiedad de la tierra, es decir, es otra manera, es otra entrada al conocimiento de la frontera, esta problemática, pensar las actividades económicas, el patrimonio cultural, el turismo, los medios de comunicación, la educación y los procesos educativos, la iglesia, también hay una referencia sobre esta institución en perspectiva histórica, también pensar los procesos migratorios, y también algo que caracteriza el cuaderno es que pensamos las fronteras a través de tramas sociales, y en esas tramas sociales pensar la frontera a través de alguna personalidad. Tenemos, por ejemplo, alguna historia relacionada con un diplomático fundamental para la frontera, como es Escalier, pero no solo nos quedamos con los diplomáticos, que a veces son personalidades más destacadas o legitimadas, entre comillas, que permiten pensar la frontera, sino también pensamos la frontera en clave de quienes habitan este lugar, como por ejemplo las vendedoras en el mercado, ¿no? Entonces, a través de esas personalidades podemos pensar tramas complejas en lo social y en lo político. Para construir este cuaderno, que yo les decía que está dirigido a un público amplio y que es un material de comunicación pública de la ciencia, para construir este material conjugamos distintos materiales didácticos. Por un lado, textos breves,
es decir, hicimos una recopilación, le hemos pedido a los autores y autoras que puedan, digamos, mostrar sus investigaciones en textos breves, de no más de 1 o 2 carillas. Hay textos que tienen un carácter más principal y otros textos más secundarios, pero siempre trabajamos con la construcción de ideas muy concisas. También hay mapas originales que han sido construidos para esta publicación, no lo van a encontrar en otro lugar, y también hace a la pertinencia, ¿no?, de la publicación, porque estos mapas permiten también reflejar lo que las publicaciones y los textos están diciendo. También trabajamos con otros recursos que son las fuentes, por ejemplo, la prensa de la época o de distintas épocas, textos diplomáticos, crónicas literarias, que nos permiten también comprender la frontera a través de estas fuentes. Hay fotografías originales, hay piezas visuales de archivo, y esas piezas de visuales se dividen entre fotografías de archivo, pero también hemos hecho, gracias al Museo Nacional Terry, que está ubicado en Tilcara, también hemos hecho una recopilación de dibujos que el propio museo tiene en su patrimonio, que son dibujos provenientes de una escuela de dibujo y pintura en la Quiaca y Xavi, en la década del 60. Entonces, también a partir de esos dibujos permitimos, digamos, lo que hacemos es comprender la frontera a través de esos dibujos, entonces también tenemos esas piezas visuales. También tenemos glosario, que es interesante también el trabajo con ese glosario, porque ante alguna terminología técnica que es muy común dentro del campo académico y científico, esa terminología la explicamos. En el caso de esta publicación, además de glosario, tenemos glosario con ilustraciones, que sobre eso seguramente va a hablar Radek Sánchez cuando lleguemos a su investigación. Y también tenemos infografías originales. Después yo también quiero comentar un poquito qué queremos con este libro, porque desde CISOR pensamos que un libro promueve el encuentro, ¿no? Siempre un libro es una excusa para poder estar en los territorios y generar discusiones a partir del libro. El libro ya se ha presentado en ferias del libro y en semanas de la ciencia, y ahí puse una imagen de la presentación del libro en la Feria del Libro de Salta, como también esta publicación incluye a la provincia de Salta como parte de la región de frontera, los hemos presentado allí. También el libro se presentó recientemente, seguramente Liliana Vergesio nos va a comentar más sobre eso, pero el libro se presentó en la Escuela de Minas de La Quiaca, y también se presentó en un instituto de formación docente también en La Quiaca. También estamos presentando el libro y articulando con institutos de formación docente, es decir, para que ya el material llegue a quienes forman estudiantes, ¿no? Llegue a las aulas a través de los docentes. También el libro se presentó en distintos medios de comunicación, tanto de referencia dominante como, por ejemplo, El Tribuno, ¿no?, que es un diario importante de la provincia de Jujuy, como en medios más locales, y ahí puse una imagen de Liliana Vergesio conversando con algunos medios de comunicación de La Quiaca. Y bueno, eso es un poquito también cómo pensamos la distribución de este libro, que en definitiva hacen a la obra misma, ¿no? La obra sin la distribución no es una obra como tal, y seguramente a partir de los debates que genere esta obra en los territorios vamos a poder ampliar este mismo cuaderno o generar nuevas publicaciones. Así que bueno, yo los dejo con ya los autores y las autoras de distintos textos en este fascículo, que también forma parte de la red de estudios de frontera, y voy a ir presentándolos. La primera expositora, no sé si volvió la luz, si está por ahí, Natividad González. Estoy. Ahí está Natividad. Bueno, te presento, Nati, y te dejo libre para tu exposición. Natividad González, antropóloga, trabaja en el Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Tecnología y Desarrollo Social para el NOA, CITED CONICET UNJU, y es investigadora CONICET. Así que, bueno, Nati, gracias por acompañarnos y te dejamos. Bueno, muchas gracias, Anita, a las dos Anas, muchas gracias por la invitación. Y en rigor yo les voy a contar de algo que hacemos hace tiempo con Liliana, así que en este caso también está de alguna manera hablando conmigo. En nuestro caso, si bien la autora de ese texto fui yo, ambas llevamos una investigación hace varios años sobre la Mancafiesta, que es una feria muy importante que se realiza en La Quiaca en octubre cada año. Y es una fiesta que, es bien de frontera, ¿no? Esto de
que confluyen ahí muchas cosas, no es solamente un aspecto el que marca su importancia, sino que es en realidad la confluencia y la dinámica que se juega en esa feria la que le da, ¿no?, su importancia. Esta feria, como les decía, es en octubre, con lo cual es un momento importante en el calendario agrícola. Hay muchas semillas, muchos plantines, ¿no? Es el momento en que la gente en el campo empieza a sembrar ese ciclo. Además, la fiesta también se entronca con lo que es en unos días antes, o sea, en unos días posteriores, la celebración de los fieles difuntos. Entonces también hay muchos materiales, elementos específicos que se usan para esa celebración, ¿no? Coronas, harinas, pétalos de rosas, pochoclos, ¿no? Bueno, muchos las cosas que se usan para levantar esas mesas, y eso es un elemento bien importante en la realización de esta feria. Además, como les decía, como es de frontera, bueno, congrega a gente que viene de los dos lados, ¿no? Pero viene de los dos lados no solamente en el sentido del límite internacional, de Argentina y de Bolivia, sino también que vienen de muchos lados en el sentido de la altura y en el sentido de zonas más bajas, de zonas muy alejadas. Llevamos el registro de señoras que vienen desde La Paz con yuyos y ese tipo de cosas, ¿no?, medicinales y más espirituales, y sin embargo también vienen la gente con camiones llenos de muebles que vienen del oriente salteño y del oriente jujeño. Hay mucha compra de artesanías que se realizan, ya sean tejidos o maderas o, bueno, o alfarería, pero que en realidad se venden al por mayor y que después esos elementos están viajando a otras partes de la Argentina como artesanías, ¿no? Entonces, la dinámica económica que representa la Mancafiesta, la verdad es que es multidimensional, ¿no? No hay una sola forma de abordarla, sino hay que ver todos esos elementos imbrincados, además de la importancia que tiene para la gente local, ¿no? Es una feria como las otras ferias, hay frutas, hay verduras, hay ropa, hay comida, hay espectáculos, ¿no? Es un lugar de encuentro, de ir a pasear, de reencontrarse con gente conocida y conocer nueva. Así que, y en realidad, no solamente es la cuestión de difundir la importancia de la Mancafiesta, me parece, sino también revalorizar la importancia que tienen los procesos sociales en los que asistimos cualquiera de nosotros, ya sea que vayamos a la Mancafiesta o de otro estilo, ¿no? Me parece que es muy importante tener presente de que no porque nosotros, cada una de nosotras, digamos, las personas, seamos parte de los procesos sociales, esos procesos sociales carecen de valor. Al contrario, esos procesos sociales son importantes, debemos atenderlos, tienen trascendencia en la vida de la comunidad. Me parece que esas son reflexiones que son importantes de traer en este momento, ¿no? La comunidad se hace con la participación de todas las personas, las instituciones, un montón de elementos que se conjugan en esos momentos. Y reconocer el valor económico, pero el valor histórico, el valor cultural, el valor social de esas prácticas me parece que es muy importante. Así que bueno, eso celebro, ¿no? Que no solamente la Mancafiesta, sino todos los otros elementos que están en el libro también estén dados y puestos a disposición. Bueno, muchas gracias, Natividad, por tu presentación. Y ahora voy a presentar a Radek Sánchez. Él es sociólogo y es investigador del Instituto Interdisciplinario Tilcara, que pertenece a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Así que, Radek, te escuchamos. Gracias, Ana. Bueno, les agradezco a ti y a Ana Teruel por la invitación a participar en esta publicación. También a la publicación anterior sobre el cuaderno sobre Quebrada, que también me invitaron a escribir un par de textos, que celebro, como decía Natividad, la realización de estos cuadernos que están haciendo desde el CISOR, por la necesidad de la comunicación pública de las ciencias y realmente, y que además sean de muy buena calidad, ¿no? Estas publicaciones. En este caso,
bueno, estuvo a mi cargo pensar un poco, en pocas palabras, qué ocurría con el derrotero de lo sonoro y lo musical en esta frontera, ¿no? Y que es una historia fascinante y muy compleja, ¿no? Poder hacer una reconstrucción histórica implica acudir a fuentes diversas, puesto que de pronto hay algún viajero que escribe algún elemento que había visto en uno de sus viajes. Son muy importantes, sí, las primeras sistematizaciones de Carlos Vega e Isabel Aretz a partir del año 31, que dan pistas extraordinarias de lo que pasaba en esta región de frontera. La frontera, como decía Ana Teruel, que me parece muy importante, ¿no? Esta idea de pensar a la frontera como una región, ¿no? De manera extracéntrica, por usar la idea de Ana Teresa Martínez. Una región con características propias, ¿no? De un lado y otro de la frontera internacional. Y que para el caso de la frontera de tierras altas entre Bolivia y Argentina, para fines del siglo XIX, principios del XX, lo que venía ocurriendo es que, claro, hay instrumentos tradicionales que a la hora de hablar de ellos, justo hace un ratito lo mencionabas, Ana, como el erquencho, la corneta, la caja, sí era necesario hacer un glosario específico para que justamente quede ese que se ve ahí, explicando en muy poquitas palabras los elementos más importantes de cada instrumento, puesto que en algunos casos hay serios problemas de que ciertas categorías que se han usado para denominar a un instrumento cuando tradicionalmente, por lo menos, refieren a otro instrumento. No es el caso de la palabra erque, por ejemplo, ¿no? Tradicionalmente el erque es el erquencho, que es un instrumento del verano, que está a un costadito de las ruedas de coplas. Es un asta de vacuno con una pajuela, con corte longitudinal, que es un clarinete, ¿no? Cuyo sonido se relaciona al llanto de niños y niñas y también a las cabritas. Hay una cuestión propiciatoria en ese sonido, ¿no? Pero por la literatura folclórica, Carlos Vega tiene mucho que ver con eso. Y luego con Edmundo Saldívar, que populariza a mitad de la década del 40 el humahuaqueño, donde habla de Erque, charango y bombo, entre otras cosas. En buena parte de las escuelas de la Argentina, el Erque sería en realidad la corneta, ¿no? Ese tipo de cosas nos pareció muy importante de que quedaran especificadas en un glosario. Bueno, dentro de lo extracéntrico de esta frontera en términos de lo sonoro y lo musical, hablo de lo sonoro porque a veces la categoría música es una categoría que a veces lleva a ciertas, no estaría explicando de una manera tan amplia este fenómeno increíble de lo sonoro, ¿no? en esta región. Muchas veces un coplero, una coplera, un ejecutante de la nata, no necesariamente piensa de sí mismo que es un músico, sabe que es un anatero o una coplera, ¿no? Pero música es una categoría compleja entonces, de ahí que mencionó la cuestión de lo sonoro. Y para la región, a fines del 19, lo que está ocurriendo es que tenemos estos instrumentos musicales tradicionales que venían ya de largo, de una memoria larga. Esto es lo que pasa seguramente con la caja. De un lado y otro de la frontera, con las particularidades detonadas, por supuesto, en relación a celebraciones vinculadas a la tierra y a los animales, pero también, como pasa con el siku, vinculados o la corneta, a la celebración de divinidades del panteón cristiano, ¿no? O la Virgen y los santos. A esto, claro, una cosa que es fascinante para fines del 19, principios del 20, es la cuestión de la emergencia de géneros más bien mestizos, denominados criollos, la emergencia del nativismo, es otra categoría que hubo que explicarla, porque podemos entender muchas cosas acerca del nativismo,
Eh, y, y que además estos géneros, claro, que vienen a veces del norte, por ejemplo el yarabí del norte de Perú o de Bolivia, que viene bajando y que tiene un derrotero en el siglo XIX fascinante hacia las pampas húmedas y cambia de nombre a triste, ¿no? Por ejemplo, el huaño, devenido carnavalito, la emergencia del bailecito, por ejemplo, las cuecas también venidas del Callao, y que a veces la zamacueca, ¿no? La zamacueca de afroperuana que va haciendo un extraordinario camino en el siglo XIX. La zamacueca quizás es lo que la cumbia es para el siglo XX, ¿no? Por su grado de expansión y que además se va a convertir en un género nacional en muchos países, ¿no? Como pasa con Chile o Bolivia. La Argentina también tiene cueca, pero también tiene samba, ¿no? Eh, la chacarera es una cuestión, un género muy interesante que viene más bien del sur y que para estas épocas está llegando, según los cuadernos de campo de Carlos Vega, a Yavi o La Quiaca, y él encuentra también, se estaban escuchando chacareras en Tarija, por ejemplo, o Tupiza, o el tango, desde ya. Porque a todo esto hay que sumar es una época fascinante en la cual los límites, claro, de las fronteras formales están ya estableciéndose como las conocemos hoy. La llegada del ferrocarril va a ser muy importante en términos de industrias culturales, porque el ferrocarril va a llevar y traer discos de 78 revoluciones, vitrolas, va a traer instrumentos como el bandoneón, ¿no? Más o menos, bueno, es una ebullición fascinante que tiene que ver con lo musical y lo sonoro, esta región para fines del siglo XIX y principios del XX. Y eso quise trasladar a estas pocas páginas que pudiera ser útil para la divulgación justamente del conocimiento, digamos, del estado del arte que tenemos al día de hoy, relacionado a estos instrumentos, cantos, sonoridades. Y hubo un apartado especial que decidimos hacer, como contaba Ana Laura, dentro de estos personajes que pueden dar cuenta de las estructuras más amplias, como pasaba con el diplomático Escalier, o como Roberto Hinojosa, un político boliviano que luego va a formar parte del gabinete de Gualberto Villarroel en el año 40, mediados de los años 40 en Bolivia. Y en mi caso, hicimos una reseña al músico Felipe B. Rivera, que es un músico nacido en Suipacha en el año 1896 y afincado en La Quiaca desde el 1929 y que va a generar un movimiento musical fascinante. Es el primer boliviano que llega a Buenos Aires para grabar discos con pretensiones comerciales en Odeón y RCA Víctor. Pero su lugar de tu casa es La Quiaca. Su tarea de recopilación de músicas, tanto de un lado y el otro de la frontera, sus composiciones, algo verdaderamente rico, algo que se estaba ahí generando y que al día de hoy no podríamos pensar los repertorios nacionales de Tupiza, Suipacha, a veces de Tarija, de la Quebrada de Humahuaca, de la Puna, sin personajes como Felipe de Rivera. Afortunadamente tenemos muchas de estas grabaciones que nos permiten ver esa genealogía de lo sonoro y lo musical en esta zona de frontera que verdaderamente tiene mucho para... hay algo de increíble riqueza dentro del mundo andino, ¿no? Con sus particularidades, vinculadas a la tonada chapaca o tupiceña, pero también lo que conocemos como baguala o copla del lado argentino, ¿no? En Jujuy o Salta. Y todos estos entrecruces, esta ensalada fascinante que se empieza a dar con instrumentos, géneros, siempre vinculados a lo nacional, esta es otra particularidad de la época, o sea, que es algo novedoso, ¿no? De pensar que una música está relacionada a una nacionalidad. Y esto tiene que ver con el programa del nativismo. Bueno, eso, algunas ideas que quería compartir.
Bueno, muchas gracias, Radek. Y continuamos la presentación de Bianca De Marchi. Bianca es comunicadora social y forma parte como investigadora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Arturo Prat de Chile. Así que, Bianca, te escuchamos. Muchas gracias, Ana Laura. Y bueno, primero quiero agradecerte a ti y también agradecer a Ana Teruel por haberme invitado a participar de este libro. Yo considero que es, como RADE, como Natividad, considero que es una forma de divulgación maravillosa del trabajo que hacemos los investigadores, que pocas veces llegamos a veces a un público más amplio, y este tipo de medios son bien interesantes para poder facilitar lo que estamos estudiando, y particularmente en este caso para los que estudiamos los fenómenos fronterizos y las fronteras. Yo en los últimos años he estado revisando temas medioambientales en frontera, y en este caso lo que he profundizado entre la página 80 y 81 del libro es justamente las áreas protegidas de frontera. Lo que ustedes están viendo en esta infografía es a partir de fuentes oficiales una cartografía con imágenes que muestran la diversidad de ecosistemas que están conservados en la frontera boliviano-argentina. Y bueno, comentarles que esta asociación entre las áreas protegidas, es decir, estas áreas que declaran los estados para conservar los ecosistemas con unos regímenes especiales de usos de suelos, de tenencia de tierra, esos van a estar muy asociados a las fronteras. Si vemos en los países de la región, vamos a ver que existen muchas veces áreas protegidas en las fronteras porque los estados han usado muchas veces este tipo de propiedad, este tipo de declaratorias para también marcar el espacio, ¿no? Para marcar la propiedad, para decir, bueno, estos son emblemas naturales nacionales que representan a nuestro país, que representan a nuestros paisajes, ¿no? Entonces, bueno, inicialmente las áreas protegidas han tenido esta función, y las que tenemos en la zona frontera entre Bolivia y Argentina van a corresponder también a esta lógica. Por ejemplo, cuando vemos ya áreas protegidas que han sido declaradas en los años 70, por ejemplo, en el caso de Bolivia está la reserva Eduardo Abarúa, que ustedes la ven ahí, no solo con la frontera de Argentina, sino también con Chile, ¿no? Y que está justamente preservando tipos de biodiversidad, de naturaleza, de especies asociadas a la puna y a los desiertos que tenemos en esta región, que pese a esta particularidad de, entre comillas, desiertos, de zonas de alturas, tienen una diversidad específica que se pretende conservar. Y después vamos a ver en el lado argentino que el más antiguo que tenemos en esta región se declara en 1974 y es el Parque Nacional Baritú, ¿no? Y lo vamos a ver ahí también más hacia la zona de Tarija, para el sureste de esta región fronteriza, ¿no? Una cosa que es interesante destacar es que vamos a ver que las proporciones de conservación de un lado y del otro de la frontera son significativamente diferentes, ¿no? Si vemos en los dos lados de la frontera, nosotros tenemos como 13.824, casi 25 kilómetros cuadrados bajo conservación, pero de esa extensión global que está declarada para su conservación por los estados nacionales, casi el 82%, un poco más, está en el lado boliviano de la frontera. Entonces vamos a ver que las áreas de conservación son mucho más amplias en el lado boliviano, y en cambio en el lado argentino son un poco más acotadas, ¿no? Son cerca al 17% de la extensión total que les he comentado, ¿no? Y esto tiene que ver un poco también con estrategias de los países en la frontera, sobre la forma en que han apropiado estas fronteras a lo largo de la historia. Y también es interesante mostrar que son zonas que tienen diferentes categorías de conservación, ¿no? Un poco la historia de las áreas protegidas nos muestra que se ha ido de categorías que eran mucho más rígidas de conservación, que se llaman de conservación estricta, ¿no? Los parques nacionales corresponden a ese tipo de conservación, ¿no? Donde solo se podría compartir el uso de cuidado de la naturaleza, de cuidado de la biodiversidad con fines turísticos muy limitados, o con otro tipo de actividades, principalmente científicas, ¿no? Eso es lo que vamos a ver, y eso corresponde sobre todo a los dos parques nacionales que estamos viendo aquí,
pero también vamos a ver que existen las reservas, ¿no? Varias de ellas, tenemos 5 reservas a los 2 lados, y lo que van a hacer las reservas, este tipo de categoría de conservación, es que buscan proteger cierto tipo de ecosistemas, ¿no? Y entonces muchas veces se va a permitir cierta convivencia con algunas actividades que no son de conservación en la medida en que no afectan a estos ecosistemas que se buscan conservar. Y otro tipo de declaratoria que tenemos es esta de monumento nacional, ¿no? Que se habla de protección absoluta, es muy rígida, ¿no? Y esto lo vamos a ver en el lado argentino, en este monumento natural Laguna de los Pozuelos que tienen ahí declarada, ¿sí? Finalmente, lo que vamos a ver en el caso boliviano, esto es bien característico de las formas de declaratorias de Bolivia, vamos a ver que el Parque Nacional muchas veces combina con lo que se llaman las áreas de manejo integrado, ¿no? Y estas son las formas, si quieren, más contemporáneas de conservación, porque son las que conviven con los usos locales, ¿no? Entonces, se trata de permitir justamente que los usos locales, las formas económicas que existen de la población local, sean compatibles con la conservación, ¿no? Entonces, ustedes van a ver eso, por ejemplo, en este Parque Nacional y Área de Manejo Integrado Aguarahue, que pueden ver aquí, es la que está en el lado más oriental de esta cartografía que ven ustedes, de esta infografía que estoy compartiendo con ustedes, ¿no? Bueno, finalmente decirles que pese a esta diferencia de extensión, de proporciones para la conservación, es importante también mencionar que la forma, que normalmente la biodiversidad efectivamente pasa las fronteras, ¿no? Es decir, si hay algo que pasa son las especies, muchas veces los flujos biológicos, no atienden tanto a las fronteras, pero también hay un efecto de frontera sobre la biodiversidad que se pretende conservar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el lado boliviano muchas veces tenemos áreas más grandes, pero tenemos un estado más débil en la capacidad de conservar la biodiversidad, porque conservar es caro, digamos, ¿no? No es tan fácil. En cambio, muchas veces en el lado argentino lo que vamos a ver es que son áreas más pequeñas, pero que están gestionadas con fines turísticos y por lo tanto tienen ingresos más importantes y tienen, o sea, son más pequeñas, pero están mejor conservadas, ¿no? Entonces, estas asimetrías van a tener también consecuencias en la biodiversidad y siempre se recomienda que los gobiernos nacionales y subnacionales coordinen para esta conservación, justamente para favorecer que ya sea de un lado o del otro de la frontera, más o menos tengamos estos ecosistemas, esta capacidad de las sociedades de vivir con otro tipo de vidas en cierta... Equilibrio es una palabra complicada, pero más o menos favorecer la permanencia de la vida en estas regiones fronterizas en su diversidad, ¿no? Eso, y muchas gracias de nuevo por invitarme a participar de este libro. Es un gusto, como siempre, compartir este espacio, sobre todo en la red que queremos y cuidamos, ¿no? Un abrazo. Bueno, muchas gracias, Bianca. Y cerramos la presentación, por lo menos las exposiciones de las autoras y de Radek. Cerramos esta parte y después abrimos a las instancias de preguntas. Así que presento a la última expositora, que es Liliana Vergesio. Ella es antropóloga, es vicerrectora de la UNJU y es investigadora de nuestro Instituto CISOR. Así que, Lili, te dejamos. Hola, buen día a todas y todos. Bueno, la verdad que es un placer, como ya bien dijeron Bianca, Radex y Natividad, formar parte de este nuevo cuaderno del CISOR, porque realmente apunta a algo que hemos identificado también en las distintas presentaciones, que aparece como una demanda del propio medio que viene a cubrir una necesidad muy sentida, como es la comunicación social de la ciencia. Articular eso que producimos desde los institutos de investigación como el CONICET y las universidades nacionales, con el nivel medio y con el público en general, aparece como una clara necesidad de los distintos sectores, pero también como un esfuerzo desde ciertos grupos de investigadores e investigadoras que realmente está dando frutos más que estimulantes en muchos aspectos. Porque vemos que esa articulación entre institutos como el CONICET y las universidades nacionales generan no solo investigaciones centrales para el desarrollo de los territorios, sino también este tipo de materiales
que sentimos están aportando fuertemente. Estos cuadernos además tienen la ventaja de promover, como ya se dijo, el trabajo colaborativo entre múltiples actores sociales. Y esto, otra vez, es algo sumamente destacable. Pero además, también el trabajo interdisciplinario, porque si bien la mayoría de quienes participan en este cuaderno en particular, como en los anteriores sobre el Oriente Jujeño y la quebrada de Humahuaca, digo, si bien la mayoría venimos de las ciencias sociales, vemos cómo se complementan necesariamente con el trabajo de producción del propio material, que esto es algo que hay que destacar en estos cuadernos. Este cuaderno sobre la frontera argentino-boliviana, además de tener todos estos múltiples contenidos que ya vinieron presentando, tiene una presentación sumamente amigable, a la vez sumamente atractiva, donde, como se dijo, se presentan fotos históricas y recientes, mapas, infografías, cuadros, una serie de material que además está presentado de una manera muy amena, pero también en un recorrido que lo hace sumamente atractivo y estimulante. Además de también recuperar no solo miradas más técnicas y más macro, como las que presentaron tanto Ana Teruel en un comienzo, o después Natividad, Bianca y Radek, sino también pequeñas perlitas, pequeños testimonios de la ollera, la cocinera, esos micro relatos que enriquecen y le dan a su vez un anclaje, un fuerte vínculo con el propio territorio que quieren contar y relatar. Y todos estos elementos ayudan y fortalecen al precisamente el tema del cual yo escribí un pequeño aporte en este cuaderno tan estimulante, que tiene que ver con la propia presencia de la Universidad Nacional de Jujuy en la frontera. El título que decidimos ponerle junto a Mario Bonillo, que escribimos esta contribución, fue Puentes en Educación e Investigación, la Universidad en la Frontera. Pero este texto se entrelaza, sin que lo hayamos pensado previamente, con otro texto, el texto de Brenda Gutiérrez, que plantea la creación y expansión del sistema educativo en la frontera. Vemos cómo en el texto de Brenda Gutiérrez, ella hace referencia a que ya en 1858, es decir, a mediados del siglo XIX, la presencia de la educación pasó a ser una necesidad y una realidad en la frontera. Cómo a partir de ese momento siempre tuvimos en la frontera argentino-boliviana, del lado argentino, la presencia de la educación primaria durante el siglo XIX y ya en el siglo XX de la educación secundaria, para en el siglo XXI pueda llegar la educación universitaria a radicarse, a tener una sede en la propia Puna jujeña. Esto habla de un proyecto de país, habla de una forma de entender el país fuertemente vinculado a la educación pública, gratuita, con acceso para todos y todas, y cómo a partir de esto se genera también nación, se genera inclusión y se construye también las bases del sistema democrático. Acerca de la propia presencia de la Universidad Nacional de Jujuy, la Universidad Pública de Jujuy, que en este mes, ahora, poquitos días, el 28 de noviembre, estamos cumpliendo 50 años como institución de educación superior, decía, la Universidad Nacional de Jujuy tiene múltiples vinculaciones a lo largo de la historia con la frontera, y en particular con el hermano país de Bolivia, que se ha ido materializando con redes colaborativas, como son, por ejemplo,
el Psicosur Universitario, como es CRISCO. CRISCO es el Consejo de Rectores por la Integración Subregional del Centro-Oeste Sudamericano. El Psicosur Universitario es la Zona de Integración del Centro-Oeste de América del Sur. Y la REUNIF, que es la Red de Extensión de Universidades de Frontera. Estas son como las redes más importantes que vinculan institucionalmente a universidades a ambos lados de la frontera. Pero en actividades de investigación, la frontera ha tenido un flujo constante desde hace décadas, fortaleciendo el vínculo de uno y otro lado de esta frontera, fundamentalmente con los departamentos de Potosí, de Tarija, pero también con el departamento de La Paz, Cochabamba, donde el flujo y las acciones de investigación vienen desarrollándose de forma constante, como decía recién, desde hace décadas, que se han materializado, por ejemplo, en esta propia red, ¿no? La Red de Estudios de Fronteras Andinas, que son el fruto de esas acciones que distintos investigadores e investigadoras vienen vinculándose a lo largo del tiempo. Pero también, por ejemplo, del grupo GEFRE, el Grupo de Estudios de Fronteras, que también venimos articulando sobre estudios de frontera ya desde hace mucho tiempo. Y de hecho, el GEFRE está proyectando, tiene una reunión anual, y la próxima reunión será precisamente acá en Jujuy el año que viene, en el mes de octubre. Y después también se materializa con acciones como la recientemente creada Revista de Investigación sobre Fronteras entre la Universidad Nacional de Misiones, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Jujuy. Y sobre la presencia específica de la universidad en La Quiaca, en el 2017, con el plan de expansión universitaria de la Universidad Nacional de Jujuy, que identificó la dificultad de muchos y muchas estudiantes de acceder a estudios preuniversitarios y universitarios que solo tenían sede en San Salvador de Jujuy, se expandió a todas las regiones de la provincia. Y la primera escuela de minas que se hizo en las expansiones fue precisamente la Escuela de Minas de La Quiaca en el 2017, que el año pasado ya tuvimos nuestra primera cohorte de egresados y egresados. Este vínculo, además, propicia no solo una formación preuniversitaria en La Quiaca, sino también la presencia de carreras con orientación hacia la informática, sobre todo en la propia ciudad de La Quiaca, para darle continuidad, para ofrecerle la posibilidad de continuidad de los estudios preuniversitarios a los estudios universitarios en la propia localidad. Y esto, por supuesto, apuesta al desarrollo de la propia región de frontera. Pensar en todo lo que estos cuadernos aportan. Digo estos cuadernos porque este cuaderno sobre frontera es el tercero de una colección que, como ya se dijo, están aportando al vínculo y a la divulgación del conocimiento académico. Y en lo personal, como he participado en más de una presentación de estos cuadernos, la verdad que es súper interesante ver cómo cada presentación amplifica las posibilidades y lo que dice el propio cuaderno, porque cada presentación le va aportando información, reflexiones, posibilidades. Y quiero destacar esto porque en la presentación que hizo Ana Elbit, contaba y mostraba imágenes de distintas presentaciones del material y de difusión en medios de comunicación. Y efectivamente, como bien ella señaló, no solo alcanza con hacer un material de alta calidad, como es este, de acceso libre. Esta es otra gran virtud de este material, al cual se puede acceder entrando a la página del CISOR o bien escaneando el código QR que se pone a disposición, sino que también hay un genuino esfuerzo
por difundir este material, con estas múltiples presentaciones, con estos múltiples formatos, presencial, talleres, notas periodísticas, exposiciones, esta presentación virtual. Esto habla de un real compromiso por esa divulgación del material. Y la verdad que habla del compromiso de los científicos y científicas argentinas, en este caso específicamente del CISOR, un centro de investigación de doble dependencia, CONICET y Universidad Nacional de Jujuy, que nos llena de orgullo, pero además nos llena de compromiso para seguir trabajando y fortaleciendo tanto el sistema científico y tecnológico de la Argentina como la universidad pública, gratuita, de calidad, cogobernada e inclusiva. Así que en estos tiempos celebramos doblemente este tipo de iniciativas. Bien, agradezco mucho las palabras de Liliana, la participación de Bianca, de Natividad, de Radek en esta presentación, y algo que creo que queda como evidente es que estos primeros proyectos de investigación que yo mencioné y que dieron origen a esta idea del trabajo y esta base de conocimiento sobre el trabajo en la frontera, fue ampliamente superado al ser invitados distintos investigadores e investigadoras de otras instituciones, con otras miradas, con otros tipos de registros, y bueno, el resultado es este cuaderno de divulgación del conocimiento. Muy bien, si hubieran preguntas, comentarios que hacer, los escuchamos, y este es el momento. Alejandro Benedetti acaba de levantar la mano, así que adelante, Alejandro, te escuchamos. Buenas, ¿cómo les va? Qué lindo escucharla, Liliana, tan esperanzadora en estos días. Bueno, no voy a ser reiterativo. Nada, me anoté varias palabras que fueron diciendo la frontera con Uruguay, con Bolivia, con la frontera, en la frontera argentino-boliviana, del lado argentino de la frontera, en la frontera, región de frontera, de este lado de la frontera, ambos lados de la frontera, uno y otro lado de la frontera. Sería interesante hacer también un atlas de todo eso, ¿no? O sea, cartografiar un poco la frontera, porque está claro que la frontera no es el límite, pero ¿qué es? Que incluye y que excluye, ¿no? Excluye a Buenos Aires, por ejemplo, por decir, o La Paz, Sucre, o también La Paz, Sucre, Buenos Aires están en las fronteras, ¿no? La frontera llega hasta ahí, o San Salvador o Potosí. Y qué curioso que de alguna forma sigue quedando como lejos la frontera con Chile, ¿no? Como, ¿qué pasa con...? Bueno, obviamente ese es otro capítulo, otro librito, ¿no? Esa frontera que el paso de Jama pareció haberla traído, pero sigue estando lejos, ¿no? Pero somos conscientes también que es importante porque, bueno, en principio mueve muchos discursos sobre el progreso, la integración, movió muchos recursos para construir camino, pero parece, siempre que se habla de la frontera, aparece la Quiaca. Más que pregunta, es como una reflexión a partir de lo que les estuve escuchando. Y un gusto ver a tanta gente conocida. Gracias Alejandro. Ya después, si hay tiempo, voy a comentar algo al respecto, pero es muy interesante lo que has notado y tus aportes. Le voy a dar la palabra al doctor Hernando Arciniegas en este momento. ¿Cómo está, doctor? Buenos días.
Tiene su micrófono silenciado. Sí, discúlpame. Muchísimas gracias por la invitación. He estado presente en la mayoría de las presentaciones que se me han hecho de altísimo nivel y muy interesantes. Y en particular esta me atrae bastante porque he tenido la oportunidad de trabajar en varias oportunidades en esa frontera de Argentina con Bolivia, en la codirección de algunos trabajos que se han realizado con la CAF y con el BID hace algunos años, en el intento de trabajar unos planes de desarrollo, de integración y desarrollo fronterizo. Y eso me inspira un poco lo que dice Alejandro, de todas las palabras que se iban mencionando y la necesidad de una cartografía al respecto. En la visión que teníamos, yo trabajé en CAF durante muchísimos años, la visión que teníamos de poder desarrollar cooperación técnica en las zonas de frontera era que tenía que ser en territorios de A2. No podíamos hacer ningún desarrollo del límite hacia adentro de ninguno de los países, porque era una visión limitada de frontera. El tema era cómo comprometer a países, a los gobiernos nacionales, para que estuvieran de acuerdo en realizar ejercicios, digamos, un poco entre académicos y de propuestas de tipo institucional, para que se impulsaran programas y proyectos de desarrollo binacional en los territorios de frontera. Pero siempre el punto de partida de problema es que los países identificaban frontera a las provincias o estados o departamentos de frontera. Y resulta que si uno mira a Salta y a Potosí, por decir algo, son territorios tan extensos que una parte muy importante de sus territorios no les dice nada a la frontera. Mientras que a un Jujuy y a un Tarija, el 100% del territorio está asociado a la visión del concepto de frontera, porque son territorios que viven la frontera en su propia dinámica y en su historia, en su política y en todo. Pero para no entrar en detalles más de esto, simplemente quiero decirles que es maravilloso el logro de desarrollar estos cuadernos, que no solamente están realizados por profesionales grandes conocedores en cada uno de los temas que abordan. Por ejemplo, me sorprendió la presentación de Rodix sobre el tema de la música. Se me hace fascinante tocar ese tipo de temas, ¿no? O lo de Natividad sobre el mercado. El tema de los mercados en la frontera es algo que nosotros estudiamos un poco en alguno de los trabajos, por el tema económico, social y demás. Y esos mercados son realmente modos de expresión cultural, social, económica, familiar, de todo tipo, que compromete a los pueblos de territorios demasiado amplios. Y son súper importantes de mirarlos con muchísimas ópticas. En fin, y cada uno de los temas, porque cada uno de los temas que seguramente trae el cuaderno son apasionantes, pero permite, por la forma como están siendo concebidos y como nos los han ido mostrando, tener un acceso muy fácil a una gran cantidad de gente que, por la forma como están concebidos, artículos pequeños, bien diagramados y con una información tan bien presentada, de la cual hay detrás una inmensa investigación y conocimiento, pero pues llegar a esos resúmenes, a esa síntesis que es tan difícil, pues le da más valor a los cuadernos, porque no solamente les da ese acceso a mucha gente, sino que le abre los ojos y le da la oportunidad a muchísima gente de las regiones a conocer mejor su propia realidad y su propia identidad. Y yo creo que eso es algo muy valioso, porque las personas que viven en la frontera sí han sido gentes muy marginales
y que han estado expuestos al abandono de las políticas nacionales, regionales e incluso municipales. Y para los actores locales, tanto universitarios, docentes, para las escuelas, para todos los sectores de las regiones y los políticos, para que conozcan y sepan mejor cómo son sus regiones. Tengo la sensación, por las presentaciones que se hicieron, que está un poco más la mirada argentina de la frontera argentino-boliviana. Si bien se menciona, como decía Alejandro, tantas veces el tema de los dos lados y demás, creo que esa sería mi crítica, ¿sí? El cuaderno debe ser una mirada integral de la frontera. Una frontera no se puede mirar de un solo lado. El mejor ejemplo es lo de los mercados y lo de la música. Es totalmente binacional, ¿sí? Y en todos los temas, por ejemplo, el tema ambiental es binacional. O sea, todos los temas que ustedes muestran son binacionales. Pero de pronto el énfasis es más argentino porque es hecho por argentinos. Pero eso me recuerda algo en Mercosur de la influencia del portugués en las zonas de frontera con Brasil, donde una serie de apoyos que daba Brasil, de becas, de ayudas para que la gente estudiara del lado brasilero, pues tenía el énfasis del portugués, ¿sí? Entonces hay un elemento que también genera una serie de conflictos culturales y de un predominio de una cultura, de una lengua sobre otros lugares, y entonces se ha ido fortaleciendo más el bilingüismo como crítica a ese esquema inicial. Y yo conozco lugares entre Uruguay y Brasil, por decirlo menos, donde no se habla portuñol, sino que los ciudadanos hablan portugués y español. Y así sea la plaza principal de la ciudad binacional, el centro de las dos ciudades, porque hasta ese nivel se llega, que hay ciudades que son totalmente localizadas en la frontera. De todas maneras, les agradezco muchísimo. Creo que es un esfuerzo y un aporte importantísimo, y pues obviamente estoy muy interesado en conocer todos los 3 cuadernos y de gustar intensamente todo lo que ustedes han escrito sobre los distintos temas que presentan en el tercer cuaderno. Felicitaciones a los promotores y autores y el deseo de divulgar todo lo que han estado haciendo con tanta dedicación, amor y profesionalismo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, Hernando. Creo que además muchísimas gracias por su valoración de este trabajo. Y también a la vez decirle que es cierto lo que usted está marcando. Nos gustaría después que pueda acceder a los 3 cuadernos, que pueda acceder, está de todos modos, creo que estaba el link para poder bajar este cuaderno, y allí mismo va a tener la posibilidad de acceder a los otros 2 que están en la web de nuestro instituto, de la UE-CISOR. En todo caso, después ya ponemos acá el link, o mandamos por mail el link para que lo puedan bajar. Y esto que usted comentaba, ahora se los vamos a mandar, y esto que usted comentaba de que hay mayor conocimiento, en todo caso, que hay mayores aportes que hicimos en este cuaderno, de, como diría Alejandro, de este lado de la frontera, desde donde nosotros la estamos mirando, porque innegablemente nosotros la estamos mirando desde Argentina, ¿no? Y eso se nota en la publicación. Pero nos hemos dado, también va a encontrar un mayor peso del lado de tierras altas que de tierras bajas, porque tenemos más trabajo concentrado del lado de tierras altas que del lado de tierras bajas. Y nos hemos dado con algunas limitaciones también respecto del conocimiento del lado boliviano, porque conversando yo soy historiadora, ¿no? Conversando con las colegas historiadoras, digo colegas porque mayormente son mujeres, colegas historiadoras bolivianas, justamente ellas nos marcaban
lo poco que se ha avanzado en el conocimiento histórico justamente sobre estas tierras de frontera, sobre lo que eran Subchichas, por ejemplo, está muy poco trabajado. Está más trabajado, bueno, Tarija está más trabajado, ¿no? Del lado boliviano. Pero la parte de Subchichas y de Sublipes han sido muy pocas trabajadas. Hay una concentración importante en torno al lado de la región del Titicaca, a La Paz, o en torno a la región de Cochabamba, de la parte antropológica un poco más sobre los orientes, pero la verdad que hay muy poca producción sobre el sur boliviano. Bueno, esto nos decían también que de alguna forma esto sirve de estímulo, ¿no? También esto sirve de estímulo marcar, a ver, ¿cuáles son los baches? ¿Cuáles son las ausencias, no? Y también dirigir hacia allá nuevas investigaciones y las miradas. Así que, bueno, esto le quería comentar y a la vez que también digo algo de lo que advertía Alejandro, de todas las concepciones que hay que romper, porque esto no se me escapa cuando hablamos de la frontera como región y sin embargo no podemos dejar de decir este lado de la frontera o el otro lado de la frontera, ¿no? Es decir, hay esquemas, los nacionales, ¿no? Que son difíciles de superar, ¿no? Aún cuando nosotros hacemos todo un trabajo de elaboración intelectual, ¿no? Se filtran, ¿no? Esas categorías siguen filtrándose. Por otro lado, es innegable las presencias nacionales de los estados nacionales, ese es un elemento imposible de desconocer, ¿no? Y que hay que tenerlo también en cuenta. Bueno, no sé si hay algo más. Hernando, ¿usted quería agregar algo más? Porque me parece levantada su mano de nuevo. Fue que no la bajé, pero aprovecho para mencionar esto. Agradezco pues que usted haya reconocido un poco que la mirada es más del lado argentino, pero tiene un valor muy importante y es que no es una mirada desde el centro, sino desde la región, ¿sí? Que ya es un aporte y un avance inmenso, porque la mayoría de las miradas de la frontera se hacen desde las capitales, en la mayoría de los países, con un desconocimiento absoluto y total de la vida de frontera. Y el hecho de que ustedes estén desde la Universidad de Jujuy impulsando todo este tipo de trabajos, ya implícitamente tienen por lo menos un alto porcentaje de la visión boliviana asumida, porque cuando yo voy a Jujuy me siento más en Bolivia que en Argentina, y cuando voy a Tarija me siento más en Argentina que en Bolivia, ¿sí? Tal cual. Cosa que no sucede con Salta y Potosí. Y vuelvo, insisto, la dimensión, su aislamiento, su poca cercanía real a la frontera los hace a Salta argentino y a Potosí muy boliviano, ¿sí? Entonces, inclusive creo que en el mismo Tarija hubo un referéndum para ver si decidían si eran bolivianos o argentinos, lo cual muestra esa cercanía tan grande de Tarija hacia la cultura y hacia lo que es Argentina. Pero yo creo que los fenómenos históricos que ustedes miran y toda esa evolución que lleva a lo que es la mirada de hoy del tema de la zona de frontera, también hay que mirarla con los nuevos fenómenos que están generando unos cambios aterradores y, en mi opinión, muy poco positivos en los flujos y en las miradas de las fronteras, que es esta globalización decadente y que está trayendo todo tipo de problemas nuevos a las zonas de frontera de las cuales no son ajenas estas. Y me refiero al paso masivo de todo lo ilegal, que se convierte en el sistema de vida de la gente de frontera. Hablo de del narcotráfico, de las personas, de los niños, de la trata de personas,
Todo esto, que es el gran complejo del mundo de hoy, de las fronteras, de las cuales en la de Argentina se vive desde hace muchos años el tema de la circulación masiva de productos que llegan y son consumidos en Buenos Aires en grandes mercados por los ciudadanos de la gran ciudad. O sea, grandes mercados alimentados a lo largo de todas las cadenas irregulares del contrabando que vienen desde el oriente y que entran por Iquique y por Paraguay y por todas partes, y que se ofrecen como gran atractivo turístico para que los argentinos vayan a hacer mercado y compras a la frontera boliviana. Entonces, todo el turismo ahora es turismo de compras, ¿sí? Entonces, toda la riqueza arqueológica, histórica, biológica de la región queda sumida en esta nueva visión aberrante de lo que es el turismo, del negociado y de la corrupción, que van personas incautas a comprar, porque eso es lo que el mundo comercial vende. Perdónenme que me meta en cosas que probablemente no tienen nada que ver con la conversación, pero que siempre me han preocupado y me aterran de las fronteras hoy. Gracias y discúlpenme. Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna otra intervención o alguna pregunta o comentario que quieran hacer. Bueno, y si no, yo le paso la palabra acá a mi colega Ana Laura para ya cerrar esta sesión. Volvemos a reiterarles que vamos a enviarles el link para bajar este y los otros artículos, los otros cuadernos, perdón. También a decirles algo, estos cuadernos tienen en la versión digital, tienen anexos, que son anexos bibliográficos. En el caso de los otros dos de Jujuy, hay anexos con recomendaciones de películas, de literatura, de música. En este aún no lo pudimos hacer, en el de la frontera todavía nos queda elaborar el anexo de bibliografía básica, que tratamos siempre de que sea bibliografía que se pueda encontrar digitalizada, que se pueda encontrar en la web, y otros anexos más que recién estamos preparando. Así que en el caso de frontera todavía nos están faltando los anexos. Pero bueno, muchísimas gracias por su presencia. De mi parte los saludo. Le dejo la palabra a Ana Laura para que se despida. Bueno, no, simplemente agradecerle las intervenciones y la presentación. Y bueno, invitarlas a que puedan descargar este libro y compartirlo, porque eso es posible, ¿no? Digamos, no tiene ningún tipo de restricción de distribución el libro. Y que también nos hagan llegar tanto a la red de estudios de frontera, que ustedes tienen el correo, pero también el correo que figura en el libro, nos hagan llegar también los comentarios, las sugerencias, porque seguramente también esto nos va a dar pie a que cuando ordenemos todo este material de anexo que va a tener la edición digital, capaz que podamos ir incorporando otras cuestiones. Así que me parece que esta presentación del libro funcionó como están funcionando el resto de las presentaciones, como grandes plataformas para el encuentro, para el debate y la reflexión. Así que de mi parte, otra vez el agradecimiento y nos encontramos en otra oportunidad, en otros conversatorios de la Red de Fronteras.